Bueno, entonces a continuación vamos a resolver el problema que dice lo siguiente. Los interruptores S1 y S2 del circuito de la figura han permanecido cerrados durante mucho tiempo. Al instante t igual a 0, S1 ha permanecido en dicha posición a partir de entonces. Y en el instante t igual a 0.01 segundos se va el interruptor S2 permaneciendo definitivamente en esta posición. Obténgase la expresión de I sub L de t para todo instante de tiempo. Bueno, para t mayor que 0, pero también lo vamos a expresar para todo instante de tiempo. Entonces recuerden que en este tipo de problemas, la presencia de interruptores e inductores puede que usted analice un problema de régimen transitorio. Y esos interruptores también pueden implicar que tengamos que hacer una solución de circuito por diferentes momentos de tiempo. Rápidamente revisemos eso. ¿Cuáles son los, digamos, una ventana de tiempo? ¿Cuáles son los instantes? Voy a colocar acá, por ahora los primeros instantes, que es el instante 0, el instante 0.01. ¿Por qué esos instantes de tiempo? Y estos están en segundos. ¿Por qué por ahora ese instante? Bueno, porque en esos instantes de tiempo van a ocurrir cosas. Van a ocurrir cosas. ¿Qué van a ocurrir? En el instante cero, el interruptor S1 se activa. Se activa. Ya quiere decir que el interruptor S1 tiene una posición inicial según el problema que está cerrado y en el tiempo cero se abre. Pero cuando él se abre, queda así, definitivamente. Él ya no se vuelve a cerrar. No quiere decir, bueno, tiempo cero, entonces empieza a avanzar el tiempo, 1, 2, 10, mucho tiempo, todo el tiempo, hasta infinito, y jamás el interruptor queda abierto y no se vuelve a cerrar. Lo mismo, según el enunciado, va a ocurrir con ese 2. Ese 2 se activa en ese instante de tiempo, es decir, que se abre y nunca vuelve a cerrarse. O sea, él queda así de ahí en adelante, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto? Recuerde que la acción de un interruptor, ¿sí? La acción de un interruptor, ya sea, para ese ejemplo en particular, ya sea que el interruptor está en una posición inicial, y luego el interruptor cambia de posición, ya sea que se estaba cerrado y se abrió, entonces, ¿qué sucede? Si el interruptor estaba cerrado, abierto, esto de acá, el tiempo que se demora, en delta tiempo, ¿sabe cuánto tiempo se demora el interruptor en hacer esto? 0 segundos. Eso quiere decir que eso es un cambio instantáneo, ¿sí? Eso es un cambio instantáneo. No quiere decir que, por ejemplo, en el 0.01 es que se demoró este tiempo en abrirse, no, simplemente que cuando llegó el tiempo cero se demoró cero, eso fue rapidísimo, eso es una acción instantánea. Entonces hay cambios instantáneos y los cambios instantáneos son los que pueden provocar el régimen transitorio. Pero no siempre en un interruptor, no siempre en un interruptor es el único responsable de un cambio instantáneo, también lo puede expresar las fuentes. ¿Y usted cómo se da cuenta de eso? Pues digamos que si usted solo revisa las fuentes, si hacemos un diagrama rápido en el tiempo de las fuentes, miren que las dos fuentes tienen algo en particular. 32 volts, 10 amperes, una fuente de tensión y una fuente de corriente. Pero eso es un número, es un número. Entonces la fuente de tensión, voy a llamarla de su S en el tiempo. Si usted grafica 32, pues 32 en todo instante de tiempo es una constante. Entonces quiere decir que esta tensión siempre va a ser el mismo valor durante todo instante de tiempo. Durante todo instante de tiempo. Diferente que una fuente se comportara así. Que pasara de valor 0 a 32 volts o lo mismo con la corriente. De manera instantánea, de manera instantánea. Diferente que la fuente hiciera esto. Sí, diferente que la fuente hiciera esto. ¿Y uno cómo puede identificar eso? Por ejemplo, hay problemas que pueden decir, no, es que la fuente es 32 por UDT volts. ¿Y qué quiere decir este UDT? Recuerde que es una función de escalón unitario. La función de escalón unitario es lo que hace, es lo que puede provocar que las fuentes tengan ese comportamiento. Dependiendo del tipo de escalón unitario, si es esto UDT, UD menos T, bueno, de las funciones que se recuerden del escalón unitario, o la función UDT o la función de Axai. Entonces digamos que no es lo mismo un 32 con un 32 UDT, porque el 32 UDT lo que está diciendo es que antes de cero la fuente valga cero porque UDT vale cero antes de cero, y que después de cero esta función vale 1. Entonces sería 1 por 32, entonces esta función vale 32 después de cero. Digamos que este VT lo que hace es que antes de cero esta función valga cero y después de cero pues valga, pues VT vale 1, entonces 32, ¿sí? Pero como aquí no hay VTs o V menos C o en todas las versiones de VT, entonces lo que está diciendo es que esa es la interpretación de la fuente. Entonces quiere decir que usted va a analizar tres problemas diferentes. En la instancia hay tres situaciones, situación número 1, situación número 2 y situación número 3. ¿Y esas situaciones qué quiere decir? Es decir, para el tiempo menor que cero, para el tiempo menor a cero y 0.01,
y para tiempos mayores a 0.01. Pero miren lo que sucede acá. En el tiempo cero, es decir, el primer evento de todos los eventos del problema ocurre en cero. Quiere decir que de menos infinito hasta cero nunca ocurrió nada. No ha pasado nada, nunca ocurrió nada. Como nunca ocurrió nada, entonces el primer instante sería un Riemann permanente. En cero acaba de ocurrir un evento instantáneo y ese evento instantáneo va a empezar a evolucionar y podría ser un candidato a Riemann transitorio. No quiere decir que porque sea el cambio instantáneo automáticamente es Riemann transitorio, pero es candidato a ser Riemann transitorio. Ahorita lo vamos a deducir cómo es. Y en 0.01 acaba de ocurrir otro cambio instantáneo, quiere decir que este instante de tiempo puede ser un candidato también a hacer análisis de Riemann transitorio. Hay una cuestión que es la siguiente. Uno usualmente mira, es como si fuera en intervalos, ¿sí? Uno mira es el intervalo, ¿sí? ¿Por qué el intervalo? Porque usted quiere saber, ocurre el evento y qué va a suceder después del evento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno usualmente no mira, bueno, voy a organizar eso un poquito mejor. Uno usualmente no está mirando en el momento del evento, ¿sí? Porque el evento del momento es un instante de tiempo, es un momento, es un instante de tiempo. Entonces, digamos que cuando usted analiza problemas de transitorios con técnicas de transformar a Laplace, no es usual que usted evalúe esos instantes. En los métodos tradicionales del dominio del tiempo, usted sí suele mirar esos instantes de tiempo, ¿sí? Se podría mirar esos instantes de tiempo, pero básicamente, como quien dice, eso es un punto del problema. Usted no quiere mirar un punto del problema, sino todo instante de tiempo. O sea, usted estaría, aquí podría usted ver otros circuitos adicionales, el 0 y 0.01, pero ese circuito solamente es en este instante de tiempo. En cambio, ese análisis es en intervalos, ¿sí? Y ese intervalo usted también podría deducirlo acá, qué va a suceder acá. Entonces, como que no nos interesa mirar el problema, qué pasó justo en ese momento, sino ocurrió el evento y cómo evoluciona el problema. Entonces, instante número uno. Instante número uno se llama para t menor a 0. Entonces, en t menor que 0, ¿qué va a suceder? Bueno, el circuito es el siguiente. Entonces, hacemos un esbozo rápido del circuito. Ese esbozo nos va a servir para todos los casos. Aquí tendríamos el primer interruptor. Ahorita miramos a ver cuál es la posición inicial del interruptor. El inductor, por ahora lo vamos a dar ahí, quieto. Bueno, voy a dejar el inductor acá de manera general. La resistencia, ¿cierto? Aquí estaría el otro interruptor. Esta otra resistencia. Y una fuente de corriente. Vamos a agregar los valores del circuito, ¿sí? Vamos a agregar los valores del circuito. Vamos a hacer un esquema general. Aquí tendríamos 4 ohms. Esa resistencia de 4 ohms. 1 ohm. La inductancia de 4 milihenrios, ¿cierto? La fuente de 32 volts, la fuente de corriente de 10 amperes. Y digamos, ese esquema lo vamos a estar utilizando o lo vamos a estar replanteando a medida que avanza el problema. Entonces, por ahora vamos a hacer como quien dice, voy a copiar este esquema y por ahora lo voy a mantener aquí aparte, ¿sí? No lo voy a utilizar, solo eso es como un esquema general, ¿sí? Ahora sí, ¿qué va a suceder? En T menor que 0, el interruptor número 1 no se ha activado. ¿Y qué quiere decir activado? Inicialmente se ha cerrado y todavía está cerrado. El interruptor S2 también se mantiene cerrado. Y como en T menor que 0, como en T menor que 0 nunca ha ocurrido nada, estamos en un problema de Riemann permanente. ¿Y un problema de Riemann permanente qué quiere decir? Solucione un circuito. Entonces el problema de Riemann permanente le dice lo siguiente. Usted tiene ese circuito. Usted aquí es solucionar ese circuito. ¿Tengo que utilizar análisis transitorio? No, analiza el circuito común y corriente. Como cuando usted tiene con resistencia, usted dice, no, aquí puedo aplicar técnicas de nodos, técnicas de mallas, cosas así, o sea, análisis básico de circuitos. Es un régimen permanente. Quiere decir, hacer un circuito normal, de una manera sencilla, nada de transitorio, nada de Laplace, nada de... No, simplemente es una solución normal. Y ese circuito, bueno, pero hay un inductor. ¿Cómo que se resuelve un circuito con inductores? Depende. Si es fuente de alterna, hay que aplicar fasores, pero si es fuente de continuo, puede pasar lo siguiente. Las fuentes son de continua, es un régimen permanente y usted no le está poniendo una tensión al inductor, no le está obligando a tensión, es decir, no hay una fuente en paralelo al inductor de tensión. Entonces el inductor se puede replantear y se puede remodelar por medio de un cable ideal. Se nos vuelve un cable ideal. ¿Y qué ventajas tiene eso del cable ideal? Pues como es un cable ideal, pues la tensión del cable ideal aquí sería 0 volts. Entonces, si quiere, repinta el nodo acá. Miren, tiene este nodo acá azul, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá,
y ese es el mismo nodo, todo eso es el mismo nodo, y ese nodo llegaría hasta acá, y acá, no sé, ese otro nodo. ¿Y eso de qué era interesante esto? Bueno, pues como todo esto, como ese potencial es el mismo, quiere decir que aquí también la tensión es cero. Y también, ¿no? Porque están conectados en paralelo. Aquí sería 0 volts. Y entonces, por ley de Ohm, V igual a I por R, entonces la corriente sería V sobre R, aquí la corriente debería ser 0 amperes, y aquí la corriente es 0 amperes. Entonces, por ende, por acá viajan 10 amperes, y por acá también viajan 10 amperes. Ahora, ¿qué sucede? Miren que el rosado, miren que el más está con el rosado, y el menos, este de acá, está con este azul. Entonces quiere decir que para más, para menos, esta tensión también son las mismas. Entonces aquí también hay 32 volts y sumatoria de tensiones me tiene que dar cero. Entonces miren que tiene sentido eso. Y como yo tengo la tensión y tengo la resistencia, pues yo ya sé que por acá van a pasar 8 amperes. Y si yo miro este nodo, si hago un lica en ese nodo, pues las que entran igual que salen. Entran 8, entran 10 y salen IL. Entonces de aquí es que yo sé que IL de T es igual a 18 amperes. Quiere decir que ese es el valor de la corriente en T menor que cero. Recuerde que eso de aquí es para T menor que cero. Es el valor de la corriente para T menor que cero, 18 amperes. 18 amperes. Ahora nos vamos al siguiente instante de tiempo, ¿sí? Ahora nos vamos al siguiente instante de tiempo. Entonces voy a un momentico a desplazar ese modelo por acá porque puede serme muy útil más adelante, ¿sí? Para no estar haciendo diferentes esquemas del circuito. Entonces vamos al instante número 2. Y ese instante número 2 es cuando es para T mayor que cero, pero menor a 0,01. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo cero, entonces evoluciona, acabamos de llegar al tiempo cero, en el tiempo cero el interruptor número 1 se acaba de activar. Y ese interruptor número, ¿qué vamos a decir que se activa? Entonces él se abre. Pero aún no estamos en el tiempo, aún no hemos llegado a 0,01. Como no hemos llegado a 0,01, el interruptor S2 mantiene, está como él viene aquí originalmente, que está cerrado. O sea, quiere decir que S2 sigue cerradito. Y ese es el circuito que usted va a estudiar. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, uno, esto podría ser un candidato a régimen transitorio. Podríamos hacer, ese circuito puede ser un candidato a análisis de régimen transitorio. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, primero, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Y suele, está acá. Listo. Y vamos a hacer una pequeña reducción del problema. Y es lo siguiente. Pues básicamente usted tiene una resistencia de 4 ohms en serie con una resistencia infinita. Eso quiere decir que estos dos en serie quedarían, o sea, básicamente, sumar una resistencia en serie con un circuito abierto quedaría circuito abierto. Entonces, como si fuera una resistencia infinito más 4, pues queda más infinito. Entonces, como quien dice, quedaría circuito abierto. Y entonces esta tensión de 32 volts se quedaría acá, ¿sí? Entonces, digamos, y aparte de eso, pues por acá la corriente debería ser 0 amperes, ¿sí? Entonces, como quien dice, lo que voy a encerrar esto de acá, eso que voy a encerrar acá en ese color amarillo, ese circuito de acá, usted podría desentenderlo de lo demás, ¿sí? O sea, como quien dice, eso de aquí no implicaría análisis, como quien dice, usted puede borrar todo esto, ¿sí? Como quien dice, usted podría agarrar este mismo circuito que está acá y analizar solamente este tramo. Lo demás usted lo puede ignorar. Pero bueno, miren un momentico cuál tramo ignoramos. Si ignoramos el tramo a la izquierda o el tramo encerrado en amarillo. Pues la respuesta es la siguiente. Usted está estudiando es I su L de T. Usted quiere calcular I su L de T. I su L de T. I su L. Ahora, ese es el circuito que vamos a estudiar en este instante de tiempo. I su L, y ese es el circuito. ¿Por qué ese circuito? Porque es donde está la variable I su L. Si su L, por ejemplo, estuviera acá, entonces me interesaría este circuito y no el de acá. Ahora, I su L está en un circuito que pasan dos cosas. Uno, hubo un cambio instantáneo, pero en el cambio instantáneo hay un elemento almacenador. Con esas dos cosas, cambio instantáneo, que lo provocó ese switch, y hay elemento almacenador, quiere decir que el análisis de este problema va a ser un análisis de régimen transitorio. Entonces quiere decir que aquí donde se va a utilizar la estática transformada a Laplace para estudiar el problema. No quiere decir que porque es, no, porque es la corriente del inductor es el transitorio. Siempre que yo tengo que para estudiar transitorio la corriente del inductor o la tensión del condensador. No, 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 no. Si el problema hubiera sido, no sé,
la corriente de esta resistencia, I sub R, voy a decirlo así, usted dice, bueno, I sub R está en este circuito, pero en el circuito hay un elemento almacenador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que I sub R también va a sufrir un transitorio. Voy a llamar eso I sub R1. I sub R2 también tendría un transitorio. Es decir, que todas las no tiene sentido que solo I sub L tenga respuesta transitoria. No. Todas las señales de salida, o sea, la fuente no, todas las señales de salida que usted pinte, ya sea también estas tensiones si usted quiere, esas tensiones y esas corrientes todas van a tener un transitorio, todas están en régimen transitorio, todas esas señales entran en régimen transitorio, la entrada no, porque es una fuente independiente. No quiere decir que el transitorio solo sea I sub L y sub C, no. Usted mira, quiero calcular su R1 y su R1 está en un circuito que tiene un cambio instantáneo, pero a su misma vez tenemos un compañero y ese es el compañero que nos dice el veredicto final. Cambio instantáneo y elemento almacenador, entonces hay un régimen transitorio. Si eso fuera resistencia, sería otro problema diferente de régimen permanente. Entonces no quiere decir que I sub L es, no, es que para usted hallar transitorios tiene que ser I sub L y B sub C, no, puede ser cualquier señal, pero que esa señal esté implícita, esté metida en un circuito que tenga cambio instantáneo y elemento almacenador, que solo esto es lo que están provocando el régimen transitorio. Entonces ese es el circuito en el que usted va a aplicar análisis de transitorio, o el circuito que va a convertir a la transformada de Laplace. Y ahora vamos a analizar el régimen transitorio de este circuito. Realmente la variable que nos interesa es I sub L, entonces por ahora pues digamos simplemente no nos interesa pintar esas variables. Y ahora transformemos este señor de acá, voy a colocarlo aquí abajito, al dominio de Laplace. Entonces digamos que independiente, bueno, primero empecemos demos la inductancia de último. Que viene la resistencia, viene por acá esta resistencia, y esa es la fuente de independiente, de corriente. Ya sabemos que las resistencias quedan igual, queda 4 ohms, 1 ohm, y le damos acá la transformada de Laplace a la fuente. Es una señal constante, entonces ya sabe que si usted tiene una constante, la transformada de Laplace de eso es la constante dividida entre S, entonces sería 10 sobre S. Bueno, siempre y cuando la constante, recuerde que la constante, realmente esa transformada existe si la constante esté multiplicada, ya sea por U de t o por U de menos t. La sola constante no tiene transformación. Oiga, pero eso no está multiplicado por U de t, ¿por qué aplica el principio? Porque es que esa fuente de corriente la está estudiando en un intervalo finito. Entonces, listo, aquí hay transformada. Bueno, listo, perfecto. Y el inductor, listo, y el inductor, voy a colocarlo acá, tiene dos posibilidades. Pero para esas posibilidades se recomienda lo siguiente. Imagínense que el problema hubiera sido I sub R. Y esa corriente nunca se la pintaron, hubiera sido I sub R. Usted debe pintar una dirección de I sub L. Por ejemplo, voy a tratar de aplicar esa misma, I sub L. ¿Y por qué? Porque es que en función de esa dirección de la corriente, usted sabe cómo plantear el modelo. Entonces, miren que usted tiene dos opciones, modelo serio y modelo paralelo. Si usted pone, entonces, ¿qué quiere decir modelo serio y modelo paralelo? Por ejemplo, modelo paralelo es que usted tenga dos cosas conectadas en paralelo, no dos cables ideales, o sea, tiene una cosa aquí, tiene otra cosa acá en paralelo. Y la corriente sería la suma de estas dos corrientes. Y mi pregunta es I sub L, ¿sí? Mi pregunta es I sub L. Entonces, ¿qué sucede? Que este modelo paralelo, pues digamos que estaríamos agregando otra malla adicional al circuito y el circuito puede ser un poquito más complejo, un poquito más dispendioso. O sea, si tenemos un modelo paralelo, tendríamos un circuito de 4 mallas I sub L, ¿sí? E I sub L. Ustedes miren que la corriente queda en este tramo, entonces tendríamos que sacar varias ecuaciones. Si utilizamos el modelo serie, es decir, dos cosas en serie, pues miren que la corriente sería la de los dos elementos en serie y nos queda un circuito de 3 mallas. Entonces digamos que pues los dos modelos nos tienen que dar lo mismo, solo que pues por practicidad no nos vamos a complicar tanto. Entonces el modelo sería, ¿qué le dice? Usted va a colocar un inductor en serie con una fuente de tensión, con una fuente de tensión. El inductor, ahorita vamos a colocar los valores, pero por ejemplo, ¿para qué me sirve definir esta dirección? Porque esta dirección, según el modelo, es que la corriente, el primer signo que tiene que ver de la fuente tiene que ser el menos. Entonces, por eso usted dijo, no, es que es I sub R, ¿yo para qué quiero saber I sub L? Que gracias a ese I sub L usted puede definir. Y si no me dieron I sub L, ¿lo puedo suponer para donde yo quiera? Claro que sí, donde usted quiera. Y la idea es que esa corriente toque el menos, toque el menos. Y ese modelo donde nace, pues usted ya sabe que ese modelo se lo conoce a partir de la deducción de transformar a Laplace. Ya sea porque uno
pues digamos que la práctica de hacer varios problemas, usted aprende el modelo, se puede deducir, ¿sí? Se puede deducir. Y vamos a mirar cada componente. El valor del inductor, aquí digamos el dominio de Laplace, sería S por L. S por L. Entonces, L que vale 4 milihenries, es decir, 4 sobre 1000, multiplicado por S, y eso es lo mismo que decir S sobre 250 ohms. Entonces, digamos que el valor del inductor puede ser S sobre, simplemente es lo mismo que decir S, y entre 250 ohms. Y el valor de la fuente dependiente, ¿cuánto es? El valor de la fuente dependiente se define por L por I sub L de 0 menos L por I sub L de 0 menos. Pero aquí nos queda una cuestión. ¿Qué es esto I sub L de 0 menos? I sub L de 0 menos es la corriente del inductor evaluada antes de 0. Entonces, empecemos. I sub L de 0 menos, ¿de dónde lo voy a obtener? El 0 menos me está diciendo que es que yo me tengo que ir para t menor que 0. ¿Por qué 0? Porque es el tiempo acá. Si hubiera sido y suele de 1 menos, por ejemplo, pues tiene que irse a t menor a 1, a t menor que 1. Si hubiera sido 2 menos, t menor que 2. Ah, tengo que, el 0 menos me está diciendo es dónde me tengo que ir a calcular esa corriente. Tiene que buscar la corriente, cuánto haría la corriente antes de 0. Y el valor de la corriente antes de 0 es, bueno, la función de la corriente antes de 0 de 18 amperes. Recuerde que este es el valor de la corriente para t menor que 0. Y esa corriente la va a evaluar en 0 menos. ¿Y cómo se evalúa en 0 menos? Es igual que en 0. O sea, es evaluar la función en 0. ¿Y el 0 menos qué es lo que quiere decir? El 0 menos lo que le está diciendo es dónde es que se tiene que ir a buscar la corriente. Estamos entre un tiempo mayor que 0. Aquí no la puedo calcular. Según el 0 menos quiere decir, oiga, tiene que irse antes de 0. Aquí no puede porque está en mayor que 0. Aquí sería el 0 más. Ah, bueno, entonces me devuelvo a 0 menos. En 0 menos, ¿cuál es la función de la corriente? Es esto. Ahora sí, esta función la evalúa en 0. Y el 0 menos, no, es en 0, lo mismo que en 0. Solo el 0 menos me está diciendo que es esta la función que tiene que elegir. Ah, bueno, esta función evaluada en 0, pues sería 18, ¿sí? Sería 18 amperes. Entonces, esto es lo mismo que decir, bueno, 4 sobre 1000 multiplicado por 18. Es decir, 4 por 18 sobre 1000, que creo que es 9 sobre 125 volts. Ese sería el valor de la fuente, 9 sobre 125 volts. Y con eso ya tenemos el circuito en el dominio S, aplicando las tácticas de la transformada de Laplace. A partir de ese circuito es con el que vamos a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues resuelva su pregunta. Su pregunta es cuánto le suele. Entonces calculemos el suele de ese circuito. Entonces, hallar y suele. ¿Y cómo lo vamos a hallar? De aquí en adelante son técnicas de circuitos que usted puede conocer. Entonces miremos lo siguiente. Es una opción, no es la única. Se dice, oiga, estas dos resistencias están en paralelo. La puedo volver una sola. Y esa resistencia en paralelo es como si estas dos resistencias fueran una sola. Y esa resistencia está en paralelo con una fuente. Entonces en circuitos hay una táctica que le dice lo siguiente, que una resistencia en paralelo con una fuente de corriente se puede volver una resistencia en serie con una fuente de tensión. Entonces, para interpretar eso, primero vamos a empezar a dibujar el inductor, o sea, el modelo completo del inductor, y ahorita vamos a agregar los datos del inductor, que sería entonces S, 0,250 ohms, y esto que es entonces la tensión, que es 9,325, ¿sí? Y en vez de tener este circuito, podemos tener este. ¿Y cuánto da la resistencia? Entonces, esas dos resistencias en paralelo, o sea, es decir, la resistencia, voy a colocarla acá, la resistencia, de 4 ohm en paralelo con la 1 ohm, es una sola, el producto sobre la suma, 4 por 1 sobre 4, o sea, quedaría de 4, el producto 4 por 1 sobre la suma, 4 más 1. O sea, producto 4 por 1 sobre 4 más 1, que sería una resistencia de 4 quintos. Es decir, que entonces si una resistencia de 4 quintos en paralelo con esta fuente de corriente, se pone una resistencia en serie con una fuente. ¿Cuánto es el valor de esta resistencia? La misma, 4 quintos. ¿Y esta fuente qué es? Pues la va a cambiar por una fuente de tensión. ¿Y cuál es la polaridad? Donde está la punta de la flecha, va el más. La punta va arriba, entonces vamos a colocar aquí el más.
¿Y cuánto es la fuente? Pues por ley de Ohm sería valor de la resistencia, 4 quintos, por la corriente, que sería 10 sobre S. Entonces esta corriente, esa fuente de tensión termina valiendo, en ese caso sería, bueno, 10 sobre 5, 2, o sea, sería 8 sobre, perdón, vamos a corregir un poquito de esa escritura, 8 sobre S volt. E I sub L es ese que está aquí circulando. Entonces miren que nos queda un circuito de una única mallita, y pues digamos que gracias a la reducción nos queda un circuito un poco más, muy amigable para resolver. Nos queda un circuito más amigable para resolver. Listo, entonces, siguiendo, pues bueno, aquí tenemos una información recordemos, guardando la información que teníamos, que I sub L de T en T menor que cero, pues valía 18 amperes. Continuemos. Ahí hemos I sub L, I sub L. Entonces, aplicando un LBK, una ley de tensión de Kirchhoff, pues tendríamos menos 8 sobre S, ¿cierto? Más 4 sobre 5 más S, y entre 250 por I sub L de S, menos 9 sobre 125 es igual a 0. Es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Y entonces, ya aquí aplicando, de aquí ya podemos, ya digamos que nos queda una ecuación en donde la única variable, ¿sí? Donde la única variable sería I sub LS. Entonces, para más, para menos, para más, para menos, bueno, de pronto otro tono un poco más amigable. Para más, para menos, pues ya tenemos lo suficiente para obtener I sub LS. Simplemente es despejarlo, ¿sí? Simplemente desde aquí obtener una expresión de I sub LS, ¿sí? Para esto vamos a apoyarnos un momento rápidamente en una herramienta computacional para que nos hagan el despeje y hacemos revisión de herramientas computacionales. En este caso vamos a aplicar la herramienta de MATLAB, y MATLAB nos permite hacer ese despeje. ¿Y cómo hacemos ese despeje? Entonces miren que voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar aquí donde dice, bueno, voy a crear un nuevo script, aquí ya lo estoy haciendo, y voy a declarar como la única, bueno, bueno, CLC, ¿sí? CLC, clear all, y voy a declarar como variable simbólica la letra S y la variable I sub L. Y primero voy a escribir tal cual la ecuación, entonces sería menos 8 sobre S, ¿cierto? Más, voy a abrir paréntesis para sumar los siguientes términos, 4 quintos, espacio más S, dividido entre 250, multiplicado por I sub L, ¿cierto? Esto menos 9 sobre 125. Y la idea que es de esta ecuación, voy a escribir, solamente estoy escribiendo la ecuación base. Esa ecuación igual a 0 despejo y suele. Pero ¿cómo despejo y suele acá? Entonces el comando es el siguiente. Primero se escribe tal cual la ecuación, ¿sí? Se escribe tal cual la ecuación, ¿sí? Esa es la ecuación. Entonces, antes de esto se dice, bueno, voy a llamar I sub LS. ¿Qué quiere decir I sub LS? I sub LS es cuando usted de esa ecuación despejó I sub L. ¿Y cómo la despejar? Entonces viene el comando solve. Quiere decir, solve quiere decir que usted va a solucionar. ¿Qué va a solucionar? Primero escribe la ecuación. Pero entonces aquí en la igualdad usted va a colocar doble igualdad. ¿Por qué? Porque una igual es una asignación, es decir, que una variable vale tanto, y aquí es una ecuación. Escribe la ecuación y escribe coma. ¿Qué quiere esa ecuación despejar? Voy a despejar I sub L. Y alguien puede pensar, oiga, pero ¿por qué coloca dos I sub Ls? Porque es que I sub L es la I sub L que usted despeja de esta ecuación, y el I sub L es la variable que va a despejar de esa ecuación. Entonces miren que son dos cosas diferentes acá. Entonces miren, usted viene y dice entonces que, y usted pues guarda el código, pues se va a correr, lo va a guardar, entonces coloquemos aquí como ejemplo de la Laplace, así. El nombre pues usted lo colocará como quiere. Y miren que acá nos bota esto, ¿sí? Nos bota esa expresión. Es más, podemos decir lo siguiente, queremos simplificar. Podemos simplificar la expresión. Entonces, simplify la expresión que quiere usted simplificar, y ILS. Entonces, miren qué sería ese término acá, ¿sí? Ese término acá. Voy a un momentico copiar y pegar para interpretar qué dice MATLAB. Ah, bueno, listo. MATLAB, ¿qué nos está diciendo? Entonces, aquí agrandamos. MATLAB nos está diciendo que I sub LS va a ser igual
En el numerador, miren, porque eso es una división de fracciones, entonces sería 18S más 2000 dividido entre S, factor de S, más 200 amperes. ¿Listo? Entonces, este es el valor de ISO LS. Cuando usted despeja esta ecuación de dar que ISO LS, es esto. Digamos que inclusive mal haya botado esto como quien dice S cuadrado más 200S. Y utilizamos el comando simplify para que lo factorizara. ¿Por qué la factorización? Porque es que la factorización nos bota estos dos términos y esos términos nos está diciendo mucha información. Nos está diciendo mucha información. ¿Cuál es la información que nos dice el problema? Información número uno. El problema es un problema de primer orden. ¿Qué quiere decir el problema de primer orden? RL o RC, es decir, que haya o un inductor o un solo condensador. Entonces, por ende, la función natural debe ser de la forma A de la menos T sobre tau, donde tau, en este caso es L sobre R, ¿cierto? Tau, tau. La forma natural siempre va a tener eso. Entonces quiere decir que el denominador de ISO LS, y si usted, por ejemplo, le saca la transformada a Laplace, a esto de acá, la transformada a Laplace de la forma A dividido entre S más 1 sobre tau, ¿sí? Fíjese en este denominador. Quiere decir que en el denominador de la función I sub L tiene que aparecer un S más algo, tiene que aparecer un S más algo, un S más algo, tiene que aparecer, porque ese término quiere decir que esa es la función natural. Y como es un circuito de primer orden, la forma natural tiene que ser esta, o sea, tiene que aparecer una fracción, una raíz que sea S más algo, o puede también haber sido como que le hubiera dado como que, o digamos, que se lo hubieran presentado en esta versión. Es decir, usted dice esto, por ejemplo, hubiera sido tau por S más 1 y aquí tau A, ¿sí? ¿Cómo así? No siempre el problema le va a botar, si usted de pronto, bueno, hace el despeje, no necesariamente tiene que ser el S tiene que estar solito. La idea es que usted deje el S solito. ¿Para qué? O sea, puede que usted tenga algo como esto, no, que esto me dio 2S más 3. Pero la idea es que usted factorice el S solito. ¿Para qué quiere dejar el S solito? Porque cuando usted deja el S solito, es aquí donde usted puede decir que la transforma, esta función, ¿cuál es la función en el tiempo en el que él sacó transformada la planta? Entonces sería E a la menos T, perdón, E a la menos T sobre tau, ¿sí? E a la menos T, E a la menos T sobre tau. Un error sería haber dicho, no, entonces es tau por E a la menos 1 por T. Eso debería ser un error, porque para que usted pueda saltar de aquí a aquí directamente, el S tiene que estar solito, el S tiene que estar solito. Entonces la idea es que usted factorice para que usted una vez salta a la función exponencial, ¿sí? Pero digamos que uno dice, bueno, uno utiliza herramientas computacionales y de pronto la herramienta le es indiferente que usted agrega eso. Pero entonces es bueno tener en cuenta porque aquí está el tau. Pero miren que esto del punto de vista, quiere decir que en el denominador tiene que aparecer el denominador de esta función natural. Pero tenemos un compañero. ¿Y esto qué quiere decir? Si aparte de esto, que esto de acá es el denominador de la función natural, tenemos un compañero, quiere decir que existe, ese compañero acá me está indicando que existe un Riemann permanente, un Riemann forzado. Es la respuesta de Riemann permanente, Riemann forzado. ¿Y, y eso qué lo define? ¿Por qué es ese? ¿Por qué no es un S cuadrado, otra cosa? Esto lo define la fuente. Ok, usted mira la fuente. Si el denominador de la fuente tiene que verlo aquí también. El denominador de la fuente es ese. Entonces aquí también debo ver una S. Si la fuente hubiera sido sinusoidal que tiene una transformada omega S cuadrado más omega cuadrado, usted quiere decir que en el denominador tiene que haber visto, bueno, el S más 1 sobre tau, y ahí suena este mismo denominador, S cuadrado más omega cuadrado. Bueno, si existe la forzada, y un candidato para que usted diga que existe la forzada es que haya fuente. Si no hay fuente, pues este término no existiría, solamente quedaría este, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que no existe la forzada? Por ejemplo, descarga, que un elemento tiene una tensión, una corriente, y vaya para cero, ¿sí? Vaya para cero. Carga puede decir que va a un valor, a un nuevo valor, o sea, un régimen forzado, a un valor forzado o un valor régimen permanente. Entonces miren que si existe al lado de la función natural,
un término, ese término está modelando la fuerza y ese término tiene que ser el mismo denominador de la fuente, ¿sí? Tiene que ser el mismo denominador de la fuente. Bueno, pero es que usted calculó I sub LS y mi pregunta no se llama I sub LS, a mí me preguntaron fue por I sub LDT. Entonces, si yo tengo I sub LS, ¿cómo obtengo I sub LDT? Entonces tengo que aplicar la transformada inversa a Laplace. Si yo aplico la transformada inversa a Laplace, obtendré I sub LDT. ¿Y qué es eso de la transformada inversa? Entonces, digamos que es una manera de que usted se devuelve el dominio de eso al dominio del tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Pues muchas maneras. Pues la manera, o sea, del punto de vista matemático existe una definición como la definición de la integral, o sea, es como una integral de esto, pero entonces digamos que sacar la integral esta, donde, imagínense una integral donde eso es x, en vez de ese es x, y esta integral y esta función multiplicada por una exponencial. Entonces eso tiene mucho trabajo matemático. Hay otra, digamos, otra manera, otra metodología que se llama descomposición por fracciones simples, fracciones parciales. Volver esto, es decir, que los términos de las raíces del denominador las separen en dos términos. Así que usted tendría algo como a sobre s más b sobre s más 200. ¿Y eso cómo se logra? Hay una metodología para eso. ¿Y eso para qué es? Bueno, usted termina calculando cuánto vale A y cuánto vale. ¿Para qué quiere eso? ¿Para qué quiere volver las fracciones parciales? Ah, es porque aquí tiene transformaciones simples. ¿Cómo así? Ah, es que una constante sobre S. Quiere decir que le sacaron la transformada a Laplace a una función constante. Ah, es una constante más una constante por S sobre esto. Ah, entonces quiere decir que la transformada inverso de 1 sobre S más algo es E a la menos 200 T. Pero entonces la cuestión es que para pasar de aquí para acá y calcular las constantes también exige un poco de, también tiene su trabajo matemático y que esto de las fracciones parciales también depende del denominador. Digamos que ese es relativamente sencillo porque el denominador es sencillo, pero si el denominador es cuadrático, la metodología se pone un poco más dispendiosa. Digamos que vamos a ampliar herramientas también computacionales, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Será que existe una herramienta que si yo meto esta función, me diga cuánto es de una de las, me ahorre el trabajo de hacerlo por las definiciones? Claro que sí. Inclusive el mismo MATLAB. El mismo MATLAB lo hace. ¿Y cómo se hace? Sencillo. Y su LS es su transformada de Laplace. Es su función de Laplace. Y usted quiere decir su LDT. ¿Y qué tiene que hacer? La instrucción es muy sencilla. Bueno, y LDT es la inversa y de inversa y Laplace. Y entre paréntesis va a meter, aquí le quiere sacar transformada inversa para su LS. Le damos run y en cuestión de unos segundos, también depende de su cómputo, le dice, oiga, y su LT es esto. Va a copiar y pegar. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, es que y su LT, entonces, lo que quiere decir es que y su LT es simplemente 10, voy a empezar con el 10, más 8, e a la menos 200t. Y que esta ecuación de acá solo funciona para t mayor que 0 y menor a 0.01. ¿Qué otras opciones hay? Resulta y pasa que usted también puede haber dicho lo siguiente. Usted dice, y su LS, aquí la botó. Y usted copia tal cual y su LS. ¿Y para qué? Porque hay otra herramienta que se llama Wolfram Alpha. Pero Wolfram se escribe igual que MATLAB. Y entonces al escribir igual que MATLAB, usted copia el tal cual el ISO LS que le botó a MATLAB, le da aquí Submit, deja que que haga el cálculo y mire que le bota la misma función. Inclusive aquí se ve un poco más presentable, más entendible. Y adicionalmente le bota la gráfica. Digamos que son entornos computacionales. Los dos son bastante interesantes y sobre todo que este se entiende con MATLAB, entonces son entornos bastante interesantes. Son entornos que le permite a usted obtener ese resultado en cuestión de segundos, dependiendo de la capacidad, dependiendo de su equipo, ¿no? Si su equipo es bastante bueno en cómputo, pues eso lo hace rapidísimo. Entonces digamos que, y usted lo hace a mano y pues digamos que no es tiempo, es tiempo valioso. O sea, digamos que el problema no es un problema de matemático, sino de interpretar el circuito. Donde entonces, mire que la respuesta tiene dos partes. Esto de acá sería la respuesta, pues, digamos, y su L natural, y esa es la componente, digámoslo así, y su L forzado de régimen permanente o de estado a estado, ¿sí? Vamos a hacer un momentico un esbozo gráfico de la situación. Es decir, cómo está
gráficamente qué está sucediendo en el problema. Vamos a utilizar unos colores más sencillos, o sea que el gráfico se puede interpretar bien. Entonces, ¿cómo gráficamente está evolucionando el problema? Entonces el problema va así. I sub L en amperes y el tiempo. El primer punto es 0. E I sub L antes de 0 tiene un valor de 18. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros conocemos que I sub L antes de 0 vale 18 y después de 0 tiene esta función. Y mire lo siguiente. I sub L de 0, si usted lo evalúa en esta función, si la evalúa en 0, también le da 10. Perdón, le da 18. Sí, le da 18. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esta función en 10, en 0, es continua. Es continua. ¿Y qué quiere decir que? ¿Y esto qué implica? Esto está implicando lo siguiente, la condición de continuidad. Que I sub L de 0 menos tiene que ser igual a ¿quién? A I sub L de 0 más. Recuerde que en la condición de continuidad, o sea, B sub C e I sub L respetan la condición de continuidad. Quiere decir que ¿y qué quiere decir la condición de continuidad? Que en 0, por ejemplo, en el caso de la corriente del inductor no puede hacer esto. Es decir, que en 0 no puede tener un brinco. En 0 no puede aparecer un brinco y luego una nueva función. No, en 0 no puede tener brincos. Quiere decir que en 0, que es donde ocurrió este evento, en 0, la corriente del inductor se tiene que quedar quieta, tiene que valer 18. No es que vaya a saltar y bajar a 15 o a 12 repentinamente, no. La corriente del inductor o la tensión del condensador en un momento que ocurrió un cambio instantáneo se tiene que quedar quieta, se tiene que quedar fijo, no va a presentar un cambio abrupto. En todo punto, en todo instante del problema donde existe un cambio abrupto, la función se tiene que mantener continua, ¿sí? Se tiene que mantener continua, ¿sí? Eso no puede presentar cambios abruptos. Ahora analicemos esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, miren, recuerde que la función natural tiene la forma e a la menos t sobre tau, donde tau es el inverso de esto. Entonces, tau, digamos el tau número 1, que es en ese problema, bueno, el tau en la situación 2, estamos en el circuito número 2, pues sería 1 sobre 200. 1 sobre 200. 1 sobre 200 básicamente es 5 milisegundos. Y el tiempo de establecimiento en la situación número 2 es 5 veces la constante de tiempo. Recuerde que eso es general. El tiempo de establecimiento es 5 octavos, es decir, 25 milisegundos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? Que ese es el tiempo, digamos que ese es el tiempo de establecimiento es el tiempo que hace que la función natural, básicamente, cuando el tiempo sea mayor al tiempo de ese establecimiento, el 8 e a la menos 200t, que es la función natural, ya básicamente está valiendo 0, ¿sí? Ya básicamente esa función desaparece. Te quiere decir que I sub L de t solo valdría 10. ¿Y qué quiere decir ese 10? Voy a colocarlo acá asintótico, incluso en un color que ni se vea, en un color que casi ni se vea. Quiere decir que la corriente del inductor, cuando ocurran 25 milisegundos, voy a colocarlo como por acá, me voy a colocar ese tiempo en milisegundos. Cuando ocurran 25 milisegundos, la corriente del inductor va a pasar de valer 18 a 10 y ahí de en adelante, bueno, digamos que eso es un esbozo, y ahí en adelante se va a quedar quieto, o sea, de aquí en adelante va a terminar, de aquí después de este tiempo, va a empezar a valer 10, 10, 10, y aquí mientras ocurre el transitorio, ¿sí? Mientras ocurre el transitorio, es decir, que la respuesta transitoria va a tender a desaparecer en los 25 milisegundos, ¿sí? Es decir, que tienen que pasar 25 milisegundos para que
usted de aquí en adelante vea una corriente constante de 10, o sea, ya se terminó el régimen transitorio y de aquí en adelante tenemos un régimen permanente, un régimen forzado. De aquí en adelante la corriente se mantiene en una función, no necesariamente tiene que ser en un número. Si la fuente es sinusoidal, quiere decir que se podría mantener en una función a la sinusoidal quietica, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, como la fuente es constante, entonces quiere decir que la corriente se va a tender a quedar quieta en un valor constante, en un valor constante. Pero para que usted vea que la corriente se quede quieta en un valor constante, o sea, que el transitorio se acabe, la función natural se acabe, tienen que pasar 25 milisegundos. Pero la cuestión es la siguiente, y es que el siguiente instante del problema ocurre en 0,01 segundos, ¿sí? Recuerde que el otro instante, o sea, en 0,01 segundos, y 0,01 segundos son 10 milisegundos. Quiere decir que el otro instante que usted va a analizar, el primero es 0, el segundo instante son 10 milisegundos. Quiere decir que en 10 milisegundos va a ocurrir otro evento instantáneo. Y como ocurre otro evento instantáneo, entonces usted nunca va a ver, usted no va a presenciar ese régimen permanente. ¿Por qué no lo va a presenciar? Porque necesitaríamos que pasaran 25 milisegundos para llegar al régimen permanente. Si el otro switch se hubiera, no sé, si el switch no se abre en 10 milisegundos, sino, recuerde que 0,01 es lo mismo que decir 10 milisegundos. Si el switch no se abre, no sé, en 30 milisegundos, 40 milisegundos, usted ya aquí en adelante sigue el régimen permanente. Pero no vamos a... Esto es lo que ocurriría si no existiera el switch número 2 o que el número 2 nunca actuara. Eso es lo que ocurriría. Eso es lo que ocurriría si el switch número 2 nunca existiera. Pero como existe el switch número 2, nunca vamos a ver ese régimen permanente. No vamos a quedar aquí a mitad de camino, a mitad de camino. Entonces digamos que eso no lo veríamos porque no, el siguiente cambio instantáneo ocurre en un tiempo en el cual esto todavía no ha desaparecido. Entonces, como quien dice, esto no lo vamos a ver, eso no lo vamos a ver, sino que llegaríamos hasta acá. Llegaríamos hasta acá. Llegaríamos hasta acá. O sea, como quien dice, la corriente llegaría hasta un valor, bueno, siendo un poquito más, llegaríamos a un valor, a un valor, a un valor. ¿Y cuánto es ese valor? ¿Quién sería I sub L en 10 milisegundos? Y 10 milisegundos menos. ¿Por qué 10 milisegundos menos? Porque recuerda que esa función va de 0 hasta 0,0, hasta 0,01. No puedo decir 0 porque, bueno, por ahora vamos a ver así, 10 milisegundos menos, que es lo mismo que decir evaluar en 10 milisegundos. Entonces sería decir 10 más 8, e a la menos 200, por 10 milisegundos, que es 10 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da esta corriente aproximadamente? 11,082. Nunca llegamos al 10, ¿sí? Pero ahora miren esto. Aquí nos atrevimos a rellenar este punto. ¿Por qué? Porque es la corriente de un inductor. ¿Y qué quiere decir eso? Condición de continuidad. Ah, en el otro evento ocurrió en 10 milisegundos. Entonces quiere decir que la corriente del inductor en 10 milisegundos menos tiene que ser la misma corriente del inductor en 10 milisegundos más. Por eso se pinta ese rellenito acá. Ese punto lo que me está diciendo es que la corriente del inductor en 10 milisegundos menos, pues tiene que ser la misma corriente en 10 milisegundos más. Condición de continuidad, perdón, 10 milisegundos. Me queda un poquito más la anotación. Tiene que ser igual a I sub L de 10 milisegundos más, ¿sí? Se tiene que respetar la condición de continuidad. Quiere decir que en este punto la corriente se mantiene ese valor de 11,082, ¿sí? De 11,082. Condición de continuidad, ¿sí? Condición de continuidad. Entonces, digamos que esa es la evolución del problema. Pero entonces esta función solamente, esta función de acá solo está entre 0,0.1 y esta está t menor que 0. Entonces se viene el siguiente instante de tiempo. El siguiente instante de tiempo, que se nos viene a estudiar el instante número 3. El instante número 3 cuando es t mayor a 0,01 segundos. En t mayor a 0,01 segundos. ¿Qué sucede ahí? El interruptor número 1 todavía sigue abierto.
Pero en el tiempo 0.01 se abre el interruptor S2, actúa el interruptor S2 y S1 se mantiene abierto. Y vuelve y juega. ¿Será que esto es un ejercicio de régimen transitorio? ¿Será que aquí vamos a analizar régimen transitorio en ese instante de tiempo? Primero ubique su problema. Ah, es I su L. Listo. I su L. Bueno, ese es I su L. ¿Y cuál es el circuito donde va a ser I su L? Pues ya sabemos que, por ejemplo, esto de acá, ya dijimos que anteriormente eso de acá, miren que esto que voy a encerrar acá, y esto de acá son son situaciones similares. Si usted hace la transformación de fuente, queda como una fuente en serie con una resistencia, ¿sí? Es decir, que como quien dice, palabra más, palabra menos, el único circuito que a usted le interesa estudiar, pues digamos que tiene tres circuitos para estudiar. El circuito de la izquierda, en azul, encerrado en azul, el circuito del centro, que está encerrado en naranja, y el circuito de la derecha. Pero ¿dónde está su problema? Y suele estar acá. Entonces, como quien dice, pues realmente no es que nos importe mucho esto y eso. Entonces, como quien dice, para t mayor a 0.01, el circuito que usted va a resolver, o el que va a, bueno, el circuito el que usted va a estudiar aplicando técnicas de transformar a Laplace, es ese circuito que está acá. Es ese circuito que está acá. Un circuito donde solo hay dos elementos, una resistencia de 4 ohms y una inductancia de 4 milihenries. Y ese circuito hay que aplicar transformada a Laplace para llevárselo al dominio S. Ahora, ¿por qué sabemos que es transformada a Laplace? Recuerde, ocurre un cambio instantáneo, esa es su variable, y su variable es en un circuito que está en un elemento almacenador. Con el solo hecho que exista cambio instantáneo, pero a su vez elemento almacenador, básicamente aquí dice, aquí vamos a hablar de un régimen transitorio. Si hubiera sido solo resistencia, un problema de régimen permanente. Ahora sí, saquemos la transformada a Laplace de ese circuito. La resistencia aquí, bueno, voy a poner un poquito más acá. La resistencia sigue siendo la misma. Resistencia, 4 ohms. Y el inductor, dos opciones, modelo serie o modelo paralelo. Entonces digamos que aquí ya nos queda en conclusión que el modelo más adecuado es el serie, para que nos quede un circuito muy sencillo de analizar. Inductor y fuente. Y recuerda la dirección que usted puso de Isuela. Ah, bueno, es esta. ¿Y para qué me interesa eso? La dirección. Porque es que en función de esa dirección usted sabe que el primer signo que va a encontrar de la fuente es el menos. Es el menos. Y es el más. ¿Sí? El menos. El primero que va a encontrar es el menos. Y luego el más. ¿Y cuánto vale el inductor? El inductor sigue siendo S por L. El L no ha cambiado, entonces vuelve y nos da S sobre 250 ohms. ¿Cuánto valdrá la fuente? ¿Y cuánto valdrá la corriente? Entonces miren lo siguiente. Aquí hablamos de I sub LS, pero, aquí hay un detalle. Y es que esta corriente no arranca en cero, arranca en 10 milisegundos. En 10 milisegundos, ¿sí? Entonces usted no puede hablar de aquí un I sub LT porque está asumiendo que I sub LT arranca en cero. No, la corriente no arranca en cero, arranca, el eje de esa corriente no es cero. El eje está desplazado, el eje está desplazado a la derecha. Entonces quiere decir que esta corriente no es I sub LT, sino I sub LT menos 0.01. O sea, que quiere decir que esa es una versión desplazada. El origen de esa corriente no es cero, sino este eje. Y quiere decir que en función de serie es una versión desplazada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí no es la transformada I sub LS, sino que usted dice, I sub LT tiene una transformada de Laplace I sub LS. Entonces, I sub LT menos 0.01, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que multiplicarlo por un exponencial. Si aquí es menos, aquí es menos. Coloca el valor de desplazamiento, que es 0.01, multiplicado por S, ¿sí? Entonces, esta es la versión desplazada, ¿sí? Una versión desplazada. Y en ese orden de ideas, miremos lo siguiente. ¿Cuánto vale la fuente? L por I sub L. Ya no puedo decir I sub L de cero menos, porque es que ese modelo que usted dice, I sub L de cero menos está indicando que arranca en cero.
Pero no, aquí ya no sería I sub L de 0 menos, sino I sub L de 0 punto. ¿Pues dónde ocurrió el evento? Pues en 0.01, 0,1 menos. ¿Dónde ocurrió el evento? Pues no en 0, sino en 0.01 menos. Veamos las propiedades. Miremos las propiedades. Ya saben, X tiene una transformada de XS. La derivada tiene una transformada S por X de S menos X de 0 menos. ¿Pero qué pasa cuando ahora la derivada es desplazada? Pues agarra esto mismo, pero ahora va a ser T sub 0 menos, y multiplícalo ahora por el desplazamiento. Entonces mire que la condición inicial también va multiplicada por el desplazamiento. Entonces aquí también iría el E a la menos 0.01 S. Entonces también acá, aquí también tenemos que multiplicarlo por el desplazamiento. Lo tenemos que multiplicar por el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto sería esto? Eso sería L, que es 4 sobre 1000 multiplicado por la corriente, que sería entonces 11.082 por E a la menos 0.01 S. ¿Eso aproximadamente cuánto es? Es decir, el 4, bueno, sería 4 sobre 1000, perdón. Entonces sería el 4 por el 11.082 dividido entre 1000, aproximadamente creo que eso daría como 0.044, algo así. Sí, porque es L, que es el valor de L, que es 4 milihenrios. 4 sobre 1000, multiplicado por la corriente, que es 11.082. Entonces sí creo que más o menos daría 0.04433 a la menos 0.01 S. Entonces ese valor de la corriente sería entonces 0,04433 a la menos 0.01 S. Y listo, ya tenemos el modelo de Laplace, ahora lo que nos queda es calcular la corriente. Y miren que va a suceder una curiosidad, pero para ver la curiosidad, resolvamos un momento. Hacemos este LBK, y ese LBK que resulta. Entonces miren, 4 más S, 0,250, factor de esa corriente, que es I sub L de S, E a la menos 0.01 S, menos, ese número todo raro, 0.04433, E a la menos 0.01 S, igual a 0, igual a 0. Entonces miren lo siguiente, voy a ya aquí paso para otro lado y despejo. Miren esto, I sub L de S, E a la menos 0.01 S, es igual a lo siguiente. Bueno, entonces, aquí va a quedar 1000 más S de los 250, entonces básicamente va a quedar esto, ¿sí? No lo estoy haciendo con mala, lo voy a hacer a mano porque es un despegue rápido y realmente lo que me interesa mirar es la siguiente curiosidad. Te va a quedar acá, esto, S es más 1000 y arriba va a quedar 250 por este número, ¿no? 250 por ese número que básicamente vuelve y nos da el 11.082. E a la menos 0.01 S. Entonces, miren, voy a estratégicamente cambiar ese color. Vamos a ponerlo azul, para que se note bastante la diferencia. ¿Con qué fin? Lo azul es igual al azul y lo rojo, bueno, lo magenta es igual a bueno, ese color es igual a ese color. Ahora hay que sacar transformada inversa. Ahora hay que sacar transformada inversa. ¿Y cómo sacamos transformada inversa? Vamos a aplicar herramientas computacionales, pero entonces miren la siguiente curiosidad. Uno puede malinterpretar y decir esto, oiga, se factorizan los Eulers. Si se factorizan los Eulers, sería ILS igual a esto, ¿sí? Usted diría, bueno, ILS es igual a una cosa, a una función. Y usted cuando saca transformada inversa, o sea, si usted, por ejemplo, usted puede decir esto. Si usted le saca la transformada inversa a esto, que dice que es 11.082 dividido entre S más 1000, usted dice esto. Usted factorizó los Eulers. Ah, sí, porque es igual a esto. Entonces ya sabe que ILS tiene como transformada inversa ILT. ¿Y cuál sería la transformada inversa? Pues sería 11.082
e a la menos 1000t. Pero al factorizar esto, usted tiene t, oiga, no debería ser t está desplazado. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si usted factoriza eso, está ignorando que existe un desplazamiento. Pero entonces, no quiere decir que ese resultado le quede mal. Ese resultado lo puede manipular a su gusto. ¿Cómo así? Lo que pasa es que ese exponencial le está avisando de entrada que y su L de t no es, viene ya desplazado. Como que, oiga, pila, vamos desplazados. Este exponencial le está recordando a usted, no lo quite, no tiene ningún, déjelo ahí, porque es que ese exponencial le va a recordar es, oiga, no es si su L de t, es si su L de t desplazados, vamos desplazados. Ah, entonces vamos desplazados. Y entonces, ¿cómo hacemos el desplazamiento? Entonces, miren esto. Usted puede sacar la transformada inversa de esto y obtener esto. Y luego dice lo siguiente, ya no es t, donde haya t, reemplácelo más bien ahora por, no es realmente i su L de t, es realmente i su L de t menos 0.01. Entonces quiere decir que donde haya t, cámbialo por t menos 0.01. Y listo. Esa sería la versión correcta. Esa sería la versión correcta, ¿sí? Porque si usted factoriza los Euler y y el ILS le bota un ILDT, lo cual hay que tener mucho cuidado porque no es ILDT, es IL desplazado. ¿Y cómo lo desplazo? Pues no se preocupe. Ah, no, aquí yo calculé la transformación y eso le perdí mi tiempo. No, porque simplemente donde haya T, cambie el T por el desplazamiento y lo completa, ¿sí? Porque es que usted puede hacer esto, sacar la transformada sin el exponencial. No tiene ningún problema, pero entonces deje la operación ahí quietica, deje la operación, no la factoriza, o sea, simplemente trabaje con los, a eso es igual a eso déjelo ahí quieto, ¿para qué? Para que eso le está recordando a usted entra, oiga, nos tenemos que desplazar, tenga mucho cuidado que nos tenemos que desplazar. Usted mete este término en negro en una herramienta computacional, usted mete este número en una herramienta computacional y él le bota la inversa a esto, ¿sí? Pero entonces cuando usted saque la inversa, recuerda, oiga, venimos desplazados. Sí, sí, yo quiero hacer esto en MATLAB, pero MATLAB me hace el favor de cancelar el exponencial. Yo no quiero cancelar el exponencial. Y tenemos razón. MATLAB muy probablemente lo cancele. Pero usted puede decir lo siguiente. Bueno, ese es el circuito de entrada. Dejo los exponenciales. Pero hago el circuito sin los exponenciales. Al final los coloco. Usted cuando dejó esto así, ya sabe que los exponenciales van a. O sea, usted hace la malla y la malla le va a botar esto sin el exponencial. Pero usted, bueno, votó esto. O sea, los términos en morado. Ah, y había un exponencial. Entonces quiere decir que por izquierda y por derecha vamos a multiplicar el exponencial. Vamos a multiplicar el exponencial para acordarse que hay que una exponencial. Entonces recuerde que usted aquí va a obtener la transformada inversa. Ya ahorita la habíamos haciendo la deducción a mano, pues ya sabríamos que si usted, por ejemplo, hubiera dejado como la función I sub LS, ¿cierto? Deducciones que hemos dicho, ¿no? Que si usted dice que I sub LS es solamente 11.082 porque usted factorizó esto, entonces, esto le da como transformada inversa, un I sub L de t, que va a ser de la forma 11.082 e a la menos 1000t. Pero, usted tiene que aplicar esto. Tiene que aplicar esto. ¿Cómo así? Es que no es I sub L de t. Es realmente, no es I sub L de t. Es realmente, ahora tiene que hacer el desplazamiento. Ah, bueno, entonces quiere decir que donde haya t, reemplázalo por quién? Por t menos 0.01 tanto en izquierda por derecha. Y esta función solamente sería para t mayor a 0.01. Y también comprobemos que la transformada, inclusive, no, quiero comprobar que esa transformada esté bien. Vamos a hacerla en MATLAB. Vamos a hacerla en MATLAB. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que vamos a darle en MATLAB un trabajito y es del siguiente. Entonces voy a colocar I sub L2 de S. Ya digamos que es el 11.082, o sea, ya una vez la expresión que nos dio S más, mire, voy a colocar I sub L2T, que va a ser igual entonces a la inversa de Laplace
de I sub L2 es. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Bueno, I sub L2S, pues sí, ya lo conocemos. Bueno, aquí incluso hace ya una, pero aquí hace una factorización MATLAB, ¿sí? Aquí toma la molestia de factorizar cuando pues no es necesario. Pero vamos a dejar así format long G para que vote decimales. Vamos a ver si vota los decimales. No, sigue factorizando, ¿sí? Sigue factorizando. Sigue factorizando. No hay un problema por la factorización. Entonces miren, I sub L2 de T. Entonces miren que hace esto, ¿sí? Él votaría esto, ¿no? Él vota la transformada inversa, que sería el 5400, miren, tipo 5041, dividido entre 500. Votaría 11082, ¿sí? O vamos a ver si la instrucción double funciona con, y si con la función en el tiempo, si coloca usted variables, entonces el double no le va a funcionar tanto. Pero miremos la siguiente curiosidad. ¿Será que MATLAB no es a las propiedades? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hubiéramos dicho a esta función, multiplicámoslo por una exponencial? ¿Cuál exponencial? Menos 0.01 por S. ¿Será que MATLAB entiende que aquí hay que desplazar? ¿Será que MATLAB entiende el desplazamiento? Vamos a ver. Le agregamos y mire esto. Este es la función escalar unitaria, el UDT. Entonces mire que MATLAB, mire, sería el 5441 sobre el 500, que es el 11 y pico. Entonces básicamente lo que me está diciendo MATLAB que es el 11.0 o algo, el 0.82 por E a la menos T. Mire que aquí MATLAB sí está desplazando. Entonces MATLAB sí entiende el desplazamiento. MATLAB entiende que MATLAB también se sabe las propiedades, como que dice, oiga, usted me está haciendo desplazar la función en el tiempo, listo, aquí se la desplazamos. Y eso por lo de T, para decir que la función va de T en adelante. Es más, ¿será que solo MATLAB se sabe las propiedades? ¿Y qué pasa si yo copiaba esto tal cual y me lo llevaba acá un momento a Wolfram? ¿Será que Wolfram y MATLAB se hablan? ¿Será que Wolfram no sabe las propiedades? Si nosotros aplicamos esto, oiga, miren, Wolfram también se sabe las propiedades. Mire que este teta de T es el mismo U de T. Si usted de pronto no entiende la escritura de MATLAB, porque MATLAB hace una que otra factorización, mire, y usted copia y pega en Wolfram, mire que Wolfram, oiga, Wolfram también se sabe las propiedades, como que, oiga, yo también me sé las propiedades, no importa. Entonces mire que cuando usted le mete el exponencial, de una vez en el tiempo se lo está desplazando. ¿Sí? El teta es el U de T. El teta es el U de T. Entonces mire que Wolfram también le desplaza. Entonces, el problema es que cuando si usted hubiera hecho la malla en MATLAB, así tal cual, si usted hace la malla así tal cual, pues MATLAB como que de amabilidad le va a quitar los exponenciales. Pero usted hace la malla y luego coloca el exponencial, mire que MATLAB también tiene el desplazamiento. O sea, MATLAB está interpretando que hay que desplazar, ¿sí? Hay que desplazar, hay que desplazar. Ahora miremos lo siguiente. El compañero del T, no importa que sea T menos, o sea, sea T menos 0.01, el compañero del T es el número este de aquí, sería el tau. En caso de llamarlo el tau 3, es decir, el 1 sobre, bueno, el inverso del tau, ¿no? El compañero del T es el inverso del tau. Y entonces el tau 3, ¿sí? Entonces, el tau 3 en milisegundos sería 1 milisegundo. Y entonces el tiempo de establecimiento en la zona número 3 sería 5 veces el tau 3, que sería entonces 5 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el tiempo en el cual la función natural en el instante 3 debería desaparecer. Pero miren que la solución solamente da la respuesta natural. No hay régimen forzado. ¿Por qué? Eso es solamente la respuesta natural. ¿Por qué no hay régimen forzado? Porque es que en t mayor que 0 no hay fuentes. Entonces quiere decir que cuando para t mayores al tiempo de establecimiento 3, básicamente I sub L va a tender a ser 0. Es decir que tienen que ocurrir 5 milisegundos contados a partir del evento, es decir, tienen que pasar 5 milisegundos contados a partir del evento, que es el tiempo de establecimiento 3, es decir, 10 más 5, es decir, el tiempo 15 milisegundos, tienen que ocurrir 5, o sea, en el tiempo 15 milisegundos, ya llegamos al régimen permanente, y el régimen permanente es que va a tender a ser 0, ¿sí? No quiere decir, ese 5 milisegundos no es que en el tiempo igual a 5 milisegundos
se desaparece la forzada. No tendría sentido porque estamos después del 10. Ese tiempo, 5 milisegundos, es que tienen que ocurrir 5 milisegundos contados a partir del evento para que el régimen transitorio desaparezca, para que el régimen transitorio desaparezca. Y ya con eso tendríamos el problema. Entonces miren que el problema se puede expresar de dos maneras, como una función por partes. Usted dice, bueno, y L de t es una función por partes de la siguiente manera. Primero, vale 18 para t mayor que 0, vale 10 más 8, L a menos 200t para t mayor a 0 y menor a 0.01, y vale ese número de ahí que es 11.082 e a la menos 1000 t menos 0.01 para t mayor a 0.01 a 0.01 amperes. Esa es la función por partes. Voy a llamar esto cada función y L1 y L2 y L3. ¿Por qué? Porque ahora voy a expresar I sub L de t en forma de escalones unitarios. Entonces, recordemos a partir de eso, ¿no? La definición rápida del escalón unitario. U de t es una función que vale 0 antes de 0 y después de 0 pues vale 1. Entonces, yo quiero que esta función, empiezo, y su L1, que es 18, yo quiero que, yo no la puedo sumar así porque estaría diciendo que todas las funciones están definiendo distante de tiempo, lo cual no es cierto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la función esta y su L1 solo esté, perdón, aquí sería para t menor que 0. Yo quiero que la primera función solo esté antes de 0, de menos de infinito, solo exista hasta 0. Entonces, digamos que, ¿por quién tengo que multiplicar esa función para que eso sea posible? Si yo multiplico por UDT, no sería lo correcto porque UDT estaría haciendo que la función aparezca de 0 en adelante. Pero entonces simplemente utilizar la siguiente versión, V menos T. ¿Qué quiere decir V menos T? Pues el reflejo. V menos T es el reflejo. Ok. Ahora, tengo que multiplicar esta función por unos UDTs, y esos UDTs hacen que solo aparezca entre un punto y otro punto. Entonces, si una función es de duración finita, ¿sí? Si yo tengo una función, por ejemplo, una función de duración finita que está en el T0 y de T0 a T1, entonces, ¿cómo lo hago? Te lo voy a multiplicar por dos UDTs, entonces eso se define como por dos UDTs. Un UDT y los dos son negativos. Es decir, UDT menos y menos. Aquí, ¿quién va? Donde arranca, T0. Y aquí, ¿quién va? T1. Entonces sería VT menos T sub 0 menos donde finaliza. ¿Dónde arranca? Aquí arrancaría en 0, entonces sería T menos 0 menos VT menos 0.01. Y esta de acá la tengo que multiplicar por una función que haga que aparezca de 0.01 en adelante. Entonces no lo puedo multiplicar por VT porque VT estaría haciéndola aparecer en 0. No, yo quiero que arranque 0.01, entonces simplemente la desplazo. No 0.01 y así estaría escrita la respuesta en función de los escalones unitarios y terminado el ejercicio.